Y hoy seguimos con nuestro estudio de Job. Y bueno, nuevamente a las mamás que están acá, desearles un feliz día, que las consientan mucho, esos varones. Y a las que no están, les llevan saludos también, que un muy buen feliz día, que Dios las bendiga por ser esas, como leíamos esta mañana, esas maestras del bien, esas mujeres virtuosas. Amén. Y bueno, hoy seguimos en nuestro estudio de Job y vamos a estudiar dos capítulos, que es el capítulo número 16 y 17, y vamos a extraer unos versículos que han sido, digamos, fundamentales para explicar estos dos capítulos. El tema de hoy, ¿sí?, le coloqué por título quejambroso. ¿Sí han escuchado esa palabra? Que las mamás le dicen: ¿usted por qué es tan quejambroso? ¿Cierto? Cuando uno se queja mucho, le dicen ¿qué? Quejambroso o quejumbroso. Y en estos dos capítulos, precisamente, a Job le está pasando algo muy similar, ¿sí? Job, en estos dos capítulos se está quejando, y se está quejando en cuatro aspectos. Vamos a mirar el número uno. El número uno, Job se queja por lo que oye en los demás, ¿sí? ¿Cuántas veces hay palabras o hay situaciones que nos pueden herir, ¿sí? Y además de herir, nosotros como humanos presentamos una queja. Eso es como el niño pequeño que está en el colegio y otro niño llega y le dice: usted es feo. Y ese niño va donde la profe y le dice: profe, él me dijo que era feo. ¿Sí? Ahí está presentando una queja por lo que alguien le dijo. Ya como adultos nos puede pasar exactamente a veces lo mismo. Nos podemos quejar por lo que nos están diciendo los demás, ¿sí? Y a veces eso que nos dicen los demás es necesario en nuestras vidas para formar nuestro carácter, ¿sí? Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado un carácter, ¿sí? Existen los flemáticos, que son tranquilos, ¿cierto? Son relajados. Existen los sanguíneos, que son muy impulsivos, ¿sí? Si ven un reloj se lo compran, si ven una silla se la compran, si ven cualquier cosa se lo compran. Existen los melancólicos, que son cuadriculados y tienen que llevar todo así, así y así, cuentas claras y ¿cómo dice? Y chocolate después. Y existen los coléricos, que son aquellos que tal vez su carácter es fuerte y dicen lo que dicen sin pensar, ¿cierto? Así como lo piensan, lo van diciendo, ¿sí? Y Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado un carácter. Y ese carácter ni es ni bueno ni es ni malo. O sea, no tiene los dos extremos. Ese carácter debe ser formado ¿en qué? En nosotros, por Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, dice que crezcamos y que seamos formados mediante el carácter ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Así que vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 16. A la 1, a las 2 y a las 3 de Job. 16, 1 y 2 dice: respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos, ¿sois todos quién? Ahí se está quejando de los amigos. Ya le hablaron tres amigos, ¿cierto? Bildad, Elifaz y Sofar. Amigos que, digamos que en las buenas fueron muy buenos amigos. Amigos que considerábamos, según los primeros versículos, eran muy sabios, conocían de Dios, pero amigos que nunca comprendieron realmente la situación de Job. Y lo que hicieron fue juzgarlo, ¿sí? Así que aquí Job está menospreciando esa ayuda. Y él inicia quejándose por todo lo que sus amigos le han dicho. Sus amigos le han dicho que es un pecador, que si Dios lo tiene así es porque cometió algo terrible, ¿sí? Y que no debería, porque en los capítulos pasados Job también empezó a hablar y decía que Dios era su adversario, porque pues al Dios permitir esa situación, consideraba Job que Dios era su enemigo y que Dios le estaba dando y permitiendo todas esas cosas en su vida, tal vez porque Dios no lo quería a él. Sus amigos de cierta manera le retribuyen eso, y obviamente digamos que en cierta manera esté bien que le digan que no piense de esa manera, pero los amigos se convirtieron fue en jueces y no en personas que lo pudieron entender. Así que Job se cansó de esa incapacidad de que sus amigos no le pudieran decir algo útil y algo realmente
favorable, ¿sí? En primera de Juan 4:4 dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Eso dice primera de Juan 4:4. Y ahora, ¿cómo tiene relación este versículo con lo que está aconteciendo acá con Job? Pueden venir muchas, digamos, palabras hirientes a nuestra vida, aún de las personas que amamos, ¿sí? Porque por lo general van a venir de ahí. ¿En las familias existen problemas? Claro, en todas nuestras familias existen problemas, ¿sí? Nosotros como familia, con mi esposa, con mis papás, con mi hermana, hemos tenido situaciones de choque, ¿sí? Donde nos hemos tenido que decir las cosas de frente, hemos llorado, nos hemos confrontado, tal vez nos hemos herido los unos a los otros, ¿sí? Pero siempre hemos dicho que cuando hay sinceridad y lo que la Biblia habla de no murmurar aún entre la familia, ¿sí? Eso genera que el no murmurar genera bendición, y que el día que uno le pueda decir las cosas de frente a esa persona las pueda aceptar. Y del mismo modo, si me las dicen a mí, pues yo las puedo aceptar, ¿sí? Por eso este versículo de primera de Juan es un versículo donde no le debemos dar lugar al diablo en ese tema. Mari leía al inicio un versículo acerca de la murmuración, y eso es algo que se ha metido en las familias. A veces pensamos que la murmuración es entre esta familia y la otra familia, o entre este hogar y el otro hogar. Pero a veces entre el mismo hogar puede existir murmuración. Entonces, ¿por qué? Porque la hermana está hablando del hermano y el hermano está hablando de esa hermana. Y entonces si el hermano tiene, digamos, más feeling o mejor relación con el papá o el padre de familia, entonces le cuenta al padre de familia, y el padre de familia apoya a ese hermano o a esa hermana. Y el otro habla con la mamá porque tiene mejor relación. Y entonces ahí se vuelven como dicen, un juego, ¿cierto? De que va a contender un equipo contra otro, y realmente no debe ser así. Y acá Job, ¿sí?, está viendo que sus amigos pues están diciendo y están murmurando de él. Digamos que la Biblia solo menciona a estos 3 amigos, pero muy seguramente Job, por ser tan reconocido en su pueblo, ¿cierto?, en su comunidad, pues mucha gente estaba murmurando de él. Y aún esas personas cercanas, con las cuales él tenía más confianza y los quería mucho. Así que acá podemos ver que no debemos dar lugar a ese espíritu, porque es un espíritu y es un pecado de murmuración, de contienda. Eso es lo que llama la Biblia esas zorras pequeñas, que se meten al gallinero y que no se da cuenta el campesino, y van y se le comen la gallina. ¿Y dónde está Juanita? La gallina, ¿no? No, se la tragó. Y a veces no nos damos cuenta, pero eso empieza a afectar una familia. Y por experiencia propia les digo que en nuestro hogar, con mis papás, mi hermana, nosotros, se metió ese espíritu de murmuración, ¿sí? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios pudimos corregir eso. Pero ahí es donde uno se da cuenta que a veces por comentarios, hasta chistosos o hasta indirectas, ¿sí?, esos comentarios que le llaman indirectas, uno puede ofender a esa persona o me pueden ofender a mí, ¿sí? Pero eso hay que arreglarlo inmediatamente. O sea, en la vida vamos a tener situaciones difíciles contra otra persona, vamos a tener diferencias, pero esas diferencias hay que arreglarlas ya. Por eso la Biblia dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no dejemos pasar al otro día para solucionar las cosas, sino que sea en el momento. Si yo herí como hijo de Dios, el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a hacer saber que yo herí a esa persona. Y tengo que acercarme y decirle: mamá, hijo, papá, hermano de la iglesia, perdóname porque yo sé que con este comentario lo ofendí, ¿sí? Y tenemos que decir la palabra perdón, porque a veces me disculpa. No, la Biblia habla de perdón. El perdón tiene que ver con una profundidad en el ser, porque la raíz que hace que una palabra hiriente salga por nuestra boca y entre en el corazón, ¿sí?, es tremenda. Así que debemos pedir perdón y solucionar en el momento. Ahora vamos a los versículos del 8 al 14. Entonces, número 1, Job se quejaba por lo que estaba oyendo en los demás.
Número 2, Job se queja de Dios. Acá ya empieza una queja hacia Dios. Y vamos a leer del 8 al 14. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice: tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como que, acá está hablando de Dios. O sea, eso es lo que Dios, Job está describiendo que Dios le hizo eso a él. Obviamente la situación de Job era súper dura, ¿no? Y era tremenda. Pero acá Job se está quejando directamente contra Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado contra Dios? Sí, yo sé que muchas, ¿cierto? Yo me pongo en primer lugar, porque hay muchas situaciones que uno no comprende. Y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿qué Dios que tiene contra mí? ¿Cierto? Uno a veces piensa de esa manera. Digamos que es humano quejarse, ¿sí? Es de humanos quejarnos, pero no es de un hijo de Dios perder la esperanza en Él. Cuando yo pierdo la esperanza y caigo en la incredulidad, eso sí se llama ¿qué? Pecado. Por eso allá el apóstol en su carta dice, este género no solo sale con ¿qué? Con oraciones. ¿Y de qué género estaba hablando? De la incredulidad. Porque la incredulidad es un pecado. Yo puedo dudar, yo me puedo quejar de Dios, yo puedo dudar de lo que está pasando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Puedo dudar. Pero ya caer en la incredulidad y decir, nada, esto, me has dicho ya, apague y vámonos, eso sí es pecado. Por eso Job ve a Dios como su adversario, como su enemigo, con todo lo que le ha propiciado según él. ¿Sí? Job inicia su queja contra Dios, dice que lo ha puesto frente a sus enemigos, frente a sus escarnecedores, y lo que ha hecho es, digamos, humillarlo. ¿Sí? Y Job, al finalizar de ese capítulo 16, lo único que él espera es la muerte. Ahora, entonces, número 1, Job se queja por lo que oyen los demás. Número 2, Job se queja de Dios. Y vamos a ahora al capítulo 17. Y vamos a leer también los 2 primeros versículos. Número 3, Job se queja de su vida. ¿Sí? Leámoslo del 1 y el 2. A la 1, a las 2 y a las 3. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino que escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Acá se está refiriendo, ¿cierto? Y se está quejando, ¿sí? De su vida, de que ya en este final del capítulo 16 y el comienzo del 17, digamos que él lo que espera es la muerte, que Dios le quite la vida. Él ya no ve un futuro de que Dios tal vez lo pueda sacar de toda esa situación. Imagínese, enfermo, con llagas, con el cuerpo, digamos, casi pudriéndose en todo su ser, sin hijos porque murieron, sin economía porque se le dañaron todas las empresas, todo lo que tenía, está en la calle, ¿sí? Ahora, al inicio dice que la esposa quedó viva, ¿cierto? Pero después ya no se vuelve a hablar, o hasta el momento no se ha vuelto a hablar de la esposa. Puede que lo haya dejado, ¿cierto? Al final, en el capítulo 41, 42, él vuelve a tener hijos, ¿sí? Y pues parece que otra vez la esposa, pero no se sabe si es esa misma o Dios le dio otra. Pues ahí sí no sabemos. Pero yo creo que puede ser la misma y Dios le cambió el corazón a esa mujer, ¿sí? Entonces Job se está quejando de su vida y como leíamos en el versículo 12, dice, próspero estaba, ¿sí? Y me desmenuzó. Job tenía salud, ¿sí? Él era próspero en su salud, era próspero en su familia, tenía unos hijos, ¿sí? Y tenía hartos hijos, ¿no? Y también era próspero en sus finanzas porque tenía mucho dinero,
¿sí? Y ahí Job se está quejando de todo eso que tenía y que ahora que ya no tiene. Y número 4, Job se queja de su salud, ¿sí? Acá Job se estaba quejando de su vida, ahora se está quejando de su salud. Vamos a ir al versículo número 7. Dice: mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como ¿qué? Como sombra, ¿sí? Digamos que uno de los talones de Aquiles de nosotros como humanos es nuestro cuerpo, es la enfermedad, ¿sí? Yo creo que la mayoría de nosotros le pedimos a Dios que nos dé salud, porque uno dice, con salud uno trabaja, con salud uno se mueve, con salud yo puedo, digamos, puedo ser independiente y puedo hacer muchas cosas, pero sin salud, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Digamos, en este mundo es muy limitado las cosas que yo puedo hacer sin salud, ¿sí? Y vea que acá nos da, primero vamos a analizar los síntomas que tenía Job en su salud. Dice que sus ojos se oscurecieron por el dolor, quiere decir que perdió ¿qué? La vista, ¿sí? Dice, y mis pensamientos todos son como ¿qué? Como sombra. Al parecer Job estaba delirando, ¿sí? En el capítulo 2, 7, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 7, él habla de su piel, dice que le salían gusanos de su piel, o sea que su piel estaba terrible. En el capítulo 7, versículos 5 y 14, habla que él tenía pesadillas, o sea que deliraba. En el 19, 20 y en este que acabamos de leer al inicio, en el 17, dice que tenía flacura y que perdió peso, o sea que estaba muy delgado. En el 19 y 17 dice que tenía mal aliento. Vea, especifica todo lo que dice la palabra de Dios. Y me pareció muy curioso porque decía mal aliento, ¿cómo así? Y dice el versículo 19 y 17, mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas, ¿qué? Le rogaba, ¿sí? En el capítulo 30, del versículo 30, habla que tenía fiebre. Y en el 30, 17 decía que su dolor era tan intenso que era de día y de noche. O sea, esta es de todo este tema de salud era que se estaba quejando Job. Y a veces nos puede pasar que nos quejamos por un tema de salud. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, por ejemplo, o le diagnostican una enfermedad terminal, que dice le queda 1 mes de vida, 2 meses de vida. Nos podemos quejar, claro. Pero nuestra esperanza debe estar en Cristo. Sea que muramos o sea que vivamos, nuestra esperanza va a ser en Cristo. Amén. Así que vea que Job en estos 2 capítulos se quejó, número 1, por lo que decían los demás. Número 2, se quejó contra Dios. Número 3, se quejó por su vida, ¿cierto? Digamos ya su parte emocional, su parte relacional. Y número 4, se quejó por su salud, ¿sí? Porque digamos, debe ser difícil que la piel de uno le salgan gusanos, ¿sí? Materia. Ustedes han visto, no sé, una persona que tal vez ha tenido diabetes y le quitan sus extremidades por el tema del azúcar, y eso que no tiene gusanos, pero ¿cómo será por temas tan complejos y tan difíciles? La hermana Francis, que es enfermera, imagino que ha visto casos tremendos, ¿no? Así que como conclusión debemos hacernos esta pregunta: ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? Y el mismo Job se hace esta pregunta y él mismo se responde, ¿sí? Vamos a ir al versículo del 13 al 15 de ese capítulo 17. ¿Sí? ¿Está? Amén. ¿Sí? Versículo del 13 al 15 del 17. Dice: 1, 2 y 3. Por más que yo espere, el Seol es mi casa, y yo haré mi cama en las tinieblas. O sea, ahí él está afirmando. En el 14 dice: a la corrupción le digo, mi padre eres tú, y a los gusanos, sois mi madre y mi hermana. Y ahora en el 15, vea que él mismo se hace esa pregunta: ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Sí? A la profundidad del Seol descenderán y descansaremos juntos en el polvo. ¿Sí? Ahí él se estaba preguntando, bueno, ¿quién es mi esperanza? ¿Sí? ¿Quién es mi esperanza? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo.
Amén. ¿Es humano quejarme? Claro, sí. Pero como les decía, es de un hijo de Dios tener esperanza. Por más de que la situación esté difícil, nos podremos quejar ante Dios. Podemos tener una audiencia, como decía Job, ante Dios. Pero debemos tener esa esperanza de que Dios tiene todo el control. El humano natural, sin Cristo, se queja y se encierra, ¿sí?, en esa queja. Y se va a quedar ahí. El Hijo de Dios podrá quejarse, pero su esperanza siempre estará en Dios. Y sabrá que algún día Dios lo va a sacar de ahí. ¿Sí? Yo puedo estar enfermo, puedo tener una enfermedad terrible. Yo tengo la esperanza que Dios o me puede sanar o me puede matar y me voy con Él. ¿Sí? Por eso decía Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ¿qué? Ganancia. O sea, cuando ya estoy con Cristo es una bendición vivir, pero morir pues, es una ganancia. Obviamente, pues para los que se queden acá va a ser un dolor, pero el irme con Cristo, imagínense, es una bendición. Amén. Y dice 2 Corintios 4, 13, 18. Esa es la conclusión de esta enseñanza. 2 Corintios 4, del 13 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva ¿qué? De día en día. Este hombre exterior, molde, esto se va desgastando. Dice que uno llega a los 30 y después de los 30 empieza para abajo, ¿no? Se le empieza a desgastar todo, le empiezan a salir dolores. ¿Sí o no? Así que el interior y el hombre interior se renueva día en día. Podremos tener canas, pero nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestra alma, se revitaliza. Y dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que ven. Nosotros podemos mirar la enfermedad, nosotros podemos mirar que otros se quejan, nosotros podemos mirar que otros nos atacan, nos hieren. Eso es lo que nuestros ojos naturales ven, ¿sí? Pero acá el versículo 18 dice, no miren eso, sino miremos las que no se ven, o sea, lo eterno. Cuando muramos todo ser humano tiene una eternidad. Y hay dos lugares, o con Cristo o sin Cristo. ¿Sí? Eso no es una fantasía que existe el cielo o el infierno, eso es una realidad. O nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. No hay de otra, no hay purgatorio, no hay... ¿Cuál es el otro que le llaman? Bueno, hay otro. Hay otro de los niños chiquitos, ¿cierto? Bueno, no hay eso. O sea, esta es la oportunidad acá. Dios creó esta oportunidad para podernos arrepentir. Así que o nos vamos con Cristo o nos vamos sin Cristo. Por eso dice que no pongamos la mirada en lo que se ve en este mundo, porque esto va a ser pasajero. Y este mundo algún día ya no tendremos o no estaremos más acá, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Nosotros fuimos creados, cada uno de nosotros fuimos creados del mundo invisible. Nosotros fuimos creados de Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible, y de eso nosotros fuimos creados. Así que el mundo invisible es más real que lo visible de nuestros ojos. Amén. Así que, hermanos, ¿dónde está nuestra esperanza? Exacto, así es. Nos podremos quejar, amén, pero debemos tener esa esperanza puesta en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias.